Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en este capítulo 6 de San Juan, del 1 al 15, cuenta aquí el evangelista San Juan que había unos 5.000 hombres que acompañaban a Jesús, escuchaban la palabra de Dios, y cuando Jesús vio que esta pobre gente ya estaba cansada, tenía hambre, dijo para probar a los apóstoles, y él sabía lo que iba a hacer: ¿de dónde compraremos panes para toda esta gente? ¿Cómo darle de comer? Y le dijeron: hay muchachos, primero una protesta, 200 denarios, póngale, no sé, $200 y más, ¿de dónde vamos a sacar esto en el desierto, no? Pero uno de los apóstoles dijo: hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero para 5.000 personas eso no es suficiente. Jesús dijo que hagan sentar a la gente, lo bendijo y mandó distribuirlo. Y todos comieron, se saciaron. 5.000 personas no es poco. Y sobraba. En nuestro Señor, que dice a los apóstoles: recoger los trozos, lo que sobra. Nuestro Señor no quiere el despilfarro. Es verdad que todos comieron, están saciados, pero hay gente que todavía, o en otros lugares, que necesita comer. Y nuestro Señor dice: recoger todo eso para darlo a otras personas. Esto nos lleva a hablar un poco, puesto que estamos en Cuaresma, de un asunto importante que es la caridad, la limosna con el prójimo. La Cuaresma es tiempo de oración, tiempo de conversión, de arrepentimiento y también de obras de caridad. Hoy quizás sabemos que hacer caridad siempre es bueno, pero no sabemos quizás que es algo obligatorio. Y la caridad tiene muchas ventajas, muchos frutos. Entonces vamos a meditar un poco con ustedes este tema de la caridad. Primero, nosotros estamos obligados a esta gratitud con el Señor, puesto que toda la creación es de Dios y Dios la pone a nuestra disposición. Entonces, por consiguiente, para estar agradecidos con Dios, estamos obligados a la limosna. Es una obligación, no es facultativo. De hecho, el único reproche que hace Cristo el día del juicio final a los condenados es el pecado de omisión, de no haber hecho obras de caridad. Esta gente tenía fe, seguía los mandamientos, etc. Pero ¿qué les reprocha? Y curioso, el único pecado que reprocha es la falta de caridad, de no haber hecho obras de caridad. Váyanse malditos el fuego eterno. Ay, Señor, ¿qué hice? Tuve hambre y sed, no me dieron de comer y beber, estaba enfermo, preso, forastero, no me ayudaron. Así, curioso. Hay otros pecados, claro, pero si esta gente hubiera hecho esta obra de caridad, la caridad le hubiera ayudado incluso a rectificar, a arrepentirse de los demás pecados y salvarse. Entonces, primero, la caridad es algo obligatorio para todo cristiano, según sus medios, claro. Después, nada puede dispensarnos de ella. Hay muchas vanas excusas. Nada puede dispensarnos de ella, de la caridad. Hay que observar ciertas reglas también, el ejercicio de esta caridad, cualidades de la caridad, y finalmente veremos los frutos de la caridad. En resumen, voy a ver un poco estos diferentes puntos ahora con ustedes. Escuche bien, es algo importante. Obligación de la caridad, ya lo dije. Es un error creer que la limosna no es obligatoria, sino simplemente facultativa. Acabo de citar el capítulo 25 de San Mateo. Y bien, el juicio final se hace sobre las obras de caridad. ¿Qué leemos en el Evangelio? Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno. Tremendo. ¿Y por qué? Bien, porque no le dieron de comer, de beber, no lo visitaron, no lo ayudaron.
Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento, sediento, desnudo, encarcelado, enfermo y no te hemos ayudado? Y bien, cada vez que dejaron de hacer el más pequeño de mis discípulos, a mí tampoco lo hicieron. Váyanse lejos de mí. Es algo tremendo. Todo lo que hacemos por amor a Dios, hacia el prójimo, se hace a Dios. Dios dice, a mí me lo hicisteis. A mí me lo hicisteis. Y a los buenos dirá, venga a los benditos mi Padre, al reino de los cielos. Tuve hambre, me dieron de comer. Estaba enfermo, me han visitado, etc. Señor, ¿cuándo? Cada vez que lo hicieron al más pequeño de mis discípulos, a mí me lo hicieron. Entonces, cuando hacemos una obra de caridad, queridos hermanos, bajo todas las formas posibles, bien, a Cristo lo hacemos. Y la caridad, clarifico también esto, no es solamente dar unos centavos, unas monedas. La caridad tiene 14 maneras de hacerse. 14 maneras de hacerse, de comer, beber, vestir. 7 son materiales y también hay 7 espirituales. Por ejemplo, dar un buen consejo a una persona que está al punto, no sé, de divorciar, de abortar, de unión libre o cualquier cosa. Usted da un consejo, cuidado, no. Instruir al ignorante es caridad. Aguantar a los demás, los vecinos, amigos, tráfico, hijos, esposo, esposa, abuelos, es caridad. Rezar por vivos difuntos y pecadores injustos es caridad. Hay muchas maneras de hacer caridad, pero tiempo que hacer siempre lo que es bueno. Entonces la caridad sí es obligatoria. Un día un señor que estaba en problemas económicos escuchó que San Juan Bosco era profeta, tenía dones de Dios, y fue a consultarlo. Don Bosco, estoy hundido en las deudas, ¿qué hago? Quiero ganar la lotería. Y Don Bosco dijo 3 números, 10, 7, 14. El otro fue corriendo. Entonces, no, regrese, te explico qué es esto. ¿Quieres la lotería del cielo? Cumpla los 10 mandamientos, frecuente los 7 sacramentos y practique las 14 obras de caridad. Quizás no las 14 en sí, pero lo que puedas de las 14. Hay varias. Por ejemplo, una persona pobre, enferma, mendiga de la calle que reza por sus benefactores, hace también obra de caridad. Entonces la caridad es una obligación frente a Dios. Está en el Evangelio, capítulo 25 de San Mateo. ¿Quién tiene bienes de este mundo? Dice San Juan en su carta. ¿Quién tiene bienes de este mundo y viendo a su hermano en necesidad cierra las entrañas para no compadecerse de él? ¿Cómo es posible que resida en él la caridad de Dios? Eso lo dice San Juan, primera carta, capítulo 3, 17. Entonces, el que pudiendo ayudar no ayuda, no tiene caridad, dice. Y Santiago, en la Biblia también dice, la religión pura es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y ayudarlas. Santiago 1:27. Y esto es lo que explica por qué la Iglesia Madre Católica, con la ayuda de sus hijos, hizo tantas obras de caridad: escuelas, orfanatorios, asilos de ancianos, de locos, de todo lo que la Iglesia hizo. No es azar, es el Evangelio cumplido. Y por lo tanto, el hecho de cristianizar un pueblo es también humanizarlo y civilizarlo. Entonces, también dice, no prive el mendigo de su limosna, Eclesiástico 4:1. Todos los santos padres de la Iglesia están unánimes en ensalzar y recomendar la limosna y en mostrárnosla con caracteres de obligación. El gran limosnero, hombre de familia súper rica que distribuyó todos sus bienes a los pobres, que hizo hospitales, conventos, monasterios, escuelas. Y bien, San Basilio el Grande dice, ¿por qué estás tú en la abundancia y aquel en la miseria? Es que Dios quiere la salvación de uno y otro, de los dos, del pobre y del rico. Y tú, ayudándole al pobre y haciendo un buen empleo de tus bienes, bien acumulas la bendición de Dios sobre ti. Y Él reza por ti, pide por ti, y los dos se ayudan. Y San Ambrosio dice, sabed que el Señor os constituyó respecto a vuestros hermanos dispensador de sus bienes, y no vayáis a creer que es solamente para vuestro estómago y vuestros placeres, por lo que la tierra produce todos sus frutos.
lo que poseéis os ha sido confiado para que lo distribuyáis. Él también, de gobernador romano, llegó a ser obispo y convirtió a Santo Agustín e hizo estas maravillas. Él ayuda al pobre mediante el rico y prueba al rico mediante el pobre. Entonces Dios quiere que el rico ayude al pobre y el pobre ayude al rico con sus oraciones. Los santos dicen que si el rico Epulón hubiera dado comida, vestido o medicina al pobre Lázaro, los dos se hubieran salvado. Y el rico Epulón cae en el infierno. Por no haber ayudado al pobre Lázaro. Es verdad, hermanos, también digo esto, es verdad que hay estafadores, hay mentirosos, hay aprovechados. Esto existe, no lo niego, yo lo sé. Pero de todo modo, si lo hacemos por amor de Dios, Dios nos recompensa de todo modo. De todo modo. Claro, uno que a 3 metros huele alcohol, te pide, etcétera, ahí sea prudente, no que o darle una moneda pero tenemos que hacer obras de caridad, es obligatorio. Ahora hay unas palabras fuertes aquí de los santos. Desgraciado tú, rico, que despidas al pobre sin socorrerle, pues además de ser tu hermano, aquel a quien tratas así, haces injuria a Dios que te lo ha enviado y que al darte los bienes de la tierra te constituyó su administrador. Su administrador, tremendo esto. Si te niegues a dar limosna, eres un ministro infiel y un ladrón. La fortuna expone a 1000 peligros. Puede ser, sin embargo, para el rico un medio de salvación, la llave del cielo. Ejemplo de Job. Job, que era padre de los pobres y ayuda de las viudas, huérfanos. Job, Tobías, José de Arimatea, que prestó su tumba a Cristo, nuestro Señor. Y queridos hermanos, la limosna nunca hizo a nadie pobre, al contrario, acumula riqueza, lo diremos después. Los ricos no perdonan nada para curarse de una grave enfermedad, para evitar la muerte, dice San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia. Si pudiese uno librarse de la muerte con dinero, ¿qué no se daría para obtener algunos años de vida? Un día don Bosco, que estaba pobrecito, tan en problemas porque alimentaba decenas de muchachos de la calle, de huérfanos abandonados, entonces estaba desesperado cómo hacer. El panadero vino a insultarlo, otro entonces fue a ver a un señor rico enfermo y le pidió una ayuda. Dice: usted sabe, don Bosco, la crisis económica, los tiempos son difíciles, siempre los pretextos, ¿no? Don Bosco dijo: pero y estas cosas, quisiera llevarlos al cielo. Dijo: no se puede. Y don Bosco: si pudiera los llevaría. Sí, entonces sí se puede llevarlos al cielo. ¿Cómo esto? Todo lo que das por amor a Dios va a tu cuenta en el cielo. Tráigame mi pantalón, voy al banco ahora a sacar dinero porque quiero llevar un... Es verdad, todo lo que damos por amor a Cristo está en nuestra cuenta del cielo y atrae bendiciones también en la tierra. Bien, entonces, puesto que la limosna es de estricta obligación, hay que hacerla. Sí, para eso, dad lo que podéis dar. Si no podéis dar nada, por lo menos muéstrense compasivos y sensibles con la miseria del pobre. Dirigidle alguna palabra de consuelo, como San Pedro era al paralítico. Oro y plata no tengo, lo que tengo te lo doy. Levántate en nombre de Jesucristo y sana al paralítico ahí del templo, ¿no? Ahora hay gente que tiene por gracia vanas excusas. Tengo familia que sostener. Qué bueno, bendito sea Dios, claro que sí. Tengo una infinidad de gastos. Los tiempos son duros. La crisis económica, hay demasiados pobres para socorrer. Ya yo doy bastante. Si tengo que dar más, acabaré con ser pobre, etc. Entonces hay problemas, lo sabemos, pero que los hermanos, cada quien da lo que puede. Por ejemplo, el que tiene 10 pesos, digamos, 10 quetzales, da un quetzal, ¿le afecta? El que tiene 100 da 10, ¿le afecta? El que tiene 1000 da 100, ¿le afecta? El que tiene 10.000 da 1000, ¿le afecta? No creo. El otro día estaba en tráfico, había
una viejita pidiendo, etc. Yo decía, pero si cada carro le da un quetzal, ya tiene 500 quetzales para la... Sí. Entonces, siempre da. Y seamos también correctos, ¿en qué gastamos lo que tenemos? Todo lo que gastamos en vicios y pecados, eso será combustible para quemarlo, sea el infierno, si nos salvamos, o sea el purgatorio. Entonces, cuidado, todo lo que damos por amor a Dios, bien va a la cuenta nuestra, lo damos a Cristo mismo. Entonces hay gente que dice, tengo familia que sostener, es verdad, pero Santo Agustín responde, si teniendo ya 6 hijos, Dios os envía un 7º, ¿lo rechazaríais? No, dice, adoptad pues a Jesús por ese 7º cuando se presenta a vosotros en la persona del pobre, haced por él lo que haríais por el 7º hijo. Y si Dios os quita uno de vuestros hijos, reservad su parte para un pobre. Otro dice, tengo muchos gastos, ok, pero ¿cuántos son inútiles, superfluos? Por otra parte, no pretextáis esta razón, sino cuando se trata de dar la limosna. El rico debe saber que todos sus bienes pertenecen a Dios. Él se los ha confiado en depósito, no para satisfacer sus caprichos y pasiones, sino para emplearlos útilmente en su propio uso, en alivio de los pobres. No, los bienes son míos, yo trabajé, yo pensé, ese sí, pero ¿quién te dio salud, posibilidad, inteligencia, capacidad de tener? Es fácil. Si fuera paralítico, si fuera ciego, si fuera cojo, es fácil. La salud misma es un don de Dios, queridos hermanos. Tenemos que utilizar bien estos talentos. Entonces Dios nos da esta posibilidad para ser sus ministros. El rico ha sido constituido ministro de la providencia, tendrá que dar estrecha cuenta al Señor. Si pues queréis ser y mostrar ser cristianos, no olvidéis el poner entre estos gastos necesarios la limosna. San Antonio María Claret, cuando recibía lo que le daban, hacía 3 partes. Una para el culto divino, otra para la propaganda de la fe, porque es grande limosna también, ayudar a la gente a conocer el camino de la salvación, y la tercera para los pobres. Es su ayudante y Padre nosotros, pero nosotros será la providencia de Dios. Pues no digo hagan esto, al menos poner una parte de lo que usted gana, de lo que usted gasta, etc., para los pobres, para la iglesia, para los huérfanos y para la propaganda de la fe. Si usted da un catecismo a alguien, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque quizás esta persona hoy mismo recibió un libro herético falso que va a causar su ruina en la fe. Otros dicen, los tiempos son duros, muy malos, lo son menos para los pobres. Precisamente por esto hay que ser generosos para con ellos, pues sufren 100 veces más que vosotros. Reducid vuestros gastos, privaos de alguna cosa para poder hacer más limosna. Será mayor vuestro mérito delante de Dios. Un moralista ha dicho muy bien, poca virtud hay que en dar de lo superfluo a los pobres, hay mucha en dar de lo necesario. Cuando uno da de superfluo está bien, pero cuando da de su necesario está más meritorio. Alguien dijo, la limosna tiene mucho valor cuando usted da hasta la sangre. Pues no llegamos a tanto, pero al menos no inventar pretextos, ¿no? ¿Cuántos uno gasta hoy de una vez en lo comer, en la beber, a veces hasta con vicios, en el celular, en las redes, en las cosas, en despilfarro? Sí. ¿A cuánto se ha visto vender sus propiedades, sus muebles, los vasos sagrados, venderse a sí mismo para socorrer y consolar a los pobres? San Paulino de Nola, por ejemplo, dio todo lo que tenía, y cuando vio una señora llorando porque había llevado a su hijo de esclavo, y bien dijo, libre a ese muchacho, yo soy esclavo en su parte. Lo mismo los de San Pedro Nolasco, los mercedarios, los de Santa Trinidad, que hacían todo para libertar a los presos cristianos de la dominación musulmana, para que no apostataran. Y hoy vemos a nuestros hermanos tener Biblias, libros, todo tóxicos, falsos, protestantes, y nosotros ni tenemos la caridad de darle un librito para que conozca su fe, para que rece. Otro pretexto, hay muchos pobres para socorrer. Bien, quiera Dios que no sean causa de esto la dureza y las injusticias de los ricos.
Si los ricos fuesen más caritativos, habría menos pobres. Ved, en la época de los apóstoles, los primeros cristianos, juntaban todo, nadie era pobre. Por otra parte, cuantos más pobres y miseria hay, más grande es el deber de la limosna. Si no lo hacéis, los pobres os acusarán en el tribunal de Dios. Por nuestra vergüenza lo digo, y bien, cada noche en la calle aquí vecina hay 3, 4 grupos de protestantes con su bocina, con su predica, que van a traer plan, el café, cosas calientes, dicen a los pobres. Oh, que Dios tenga piedad de esta gente y que sirva para su conversión a la fe verdadera, pero lo hacen. Y si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? ¿Y cuántos pobres porque le dan unas cositas de comida, vestido, lámina, una cosa, pierden la fe católica? ¿Y nosotros qué hacemos? Con tal que yo vaya a la misa el domingo y ahí se toma mi deber. Sí, y son aparte del deber, pero hay muchas cosas que hacer más. Ya yo doy bastante, el otro dice, tengo que dar más, acabaré yo también pobre. Bien, yo sé que el lujo, la intemperancia, el juego, la incontinencia han arruinado a muchos hombres, pero jamás la limosna empobreció a nadie. Dad y se os hará dado. Vos dais demasiado y no os reserváis nada, dijeron a un príncipe tan piadoso como espléndido. Os equivocáis, respondió él, precisamente lo que doy es lo que yo pongo en reserva en el cielo. ¿Cómo debe ser la caridad, hermanos? Bien, que la caridad sea atenta y vigilante, secreta, universal, generosa, pronta, amable y cariñosa. Veamos un poco esto. Que sea atenta y vigilante como la de nuestro Señor en nuestro Evangelio para descubrir los pobres y sus necesidades. Les da de comer a 5.000 hombres en el desierto. Maravilloso. Es preciso informar de ellos. Los ricos deben ser la providencia de los pobres. Deben, por consiguiente, prevenir sus demandas. Una persona verdaderamente caritativa se ingenia de 1000 maneras para conocer los desgraciados a quienes desea asistir y para acomodar sus socorros a la diversidad de miserias. Error que cometen los que no se creen obligados a dar, sino cuando se les va a pedir. Un día un padre predicó sobre la limosna, después predicó sobre la providencia. Y un pobre dijo, mire padre, acabo de perder mi trabajo, mi esposa está enferma, mis hijos no tienen de comer y yo no tengo trabajo. Y se habla de providencia. Y viene el sacerdote que había predicado la semana anterior sobre la limosna, dijo, mire, lo que dije es verdad, que Dios no miente. La semana pasada prediqué sobre la limosna. Una persona me dio estos 2.000 pesos, digamos. ¿Y usted qué necesita? Tanto. Aquí está. Toma y ahora tienes lo necesario. Ahí ves que la providencia sí actúa. La providencia actúa. Entonces, a veces uno tiene que ser atento, que los hermanos, tenemos muchos hermanos, por desgracia, que hacen imprudencias o necesidades reales, se ponen en contacto con banqueros sin escrúpulo, de usureros, tarjetas, etcétera, y después durante años y años tienen que pagar usura durante años. Seamos un poco atentos, seamos un poco, si tenemos un dinero que no sirve, al menos podríamos prestarlo sin interés para que esta gente no pague miles y miles y miles de pesos a esos chupasangre del pobre. Entonces, tenemos que ayudar, sí. También la limosna debe ser secreta en el sentido que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, dice nuestro Señor. San León Magno dice, no digo esto ocultar nuestras buenas obras para que no demos al prójimo el espectáculo del bien obrado por nosotros, puesto que está escrito, brille así vuestra luz ante los hombres, de manera que vean sus buenas obras y glorificar a vuestro Padre Celestial que está en los cielos, dice nuestro Señor, San Mateo 5:16. O tenemos que, no hacer como los fariseos, cantar trompeta de nosotros, pero si se sabe que hemos hecho el bien, bendito sea Dios, ¿por qué no? Si Dios nos da la posibilidad de hacer el bien, hagámoslo, claro que sí. Debe también ser universal, dijimos,
Cuando fue la de nuestro Señor, cuando alimentó a todo el pueblo en el desierto. Dios no ama la caridad caprichosa, sentimental, partidista, que tiene sus días, sus lugares, sus personas, que da hoy y rehúsa mañana. Estos corazones llenos de compasión por este, dureza por aquel, esto no es cristiano. Damos a todos y siempre, cualquiera que sea el pobre, siempre es Jesucristo que os tiende la mano. A mí hicieron todo lo que hicieron. Un día San Pío X, cardenal Sarto, estaba caminando, un mendigo le pidió una ayuda, le dio 1 lira, póngale $20. Y el otro mendigo dijo: padre, sabe que yo soy judío. Y dijo: ¿qué me importa? Tienes que comer también, toma otra. Y bien, esto va a abrir el corazón de este hombre a la fe. Un día el obispo amigo me dijo, una familia protestantizada pidió ayuda de Caritas Católica, y el padre encargado dijo: no, yo no doy a protestantes. El obispo dijo: no, hijo, dé a todos. Nuestro Señor quiere a todos. Ayúdalos. Y bien, los ayudaron para terminar su casita, etc. Y regresaron católicos. La caridad debe ser universal, queridos hermanos. Cuando usted ve que usted tiene su crucifijo en el cuello, su rosario, su medalla a la Virgen, etc., y te pide la cosa, usted da y te mirará: este católico me dio esta cosa, bendito sea Dios, ¿por qué no? Toda la caridad debe ser universal, debe ser también cariñosa y amable. Dijimos que vaya siempre acompañada de algunas palabras amables y consoladoras. Dios ama al dador alegre, dice San Pablo, 2 Corintios 9:7. Es a Dios a quien damos, y Él nos devolverá 100 veces más, etcétera, etcétera. Y finalmente vamos a terminar con los frutos de la caridad, algo muy hermoso, frutos de la caridad. ¿Cuáles son los frutos de la caridad? Bien, la caridad, bajo todas sus formas, las 14 formas que dije, la caridad es una fuente de bendiciones espirituales e incluso materiales, temporales. Nos causa la alegría íntima más pura que pueden procurarnos nuestros bienes. Nos ayuda a obtener el perdón de nuestras culpas y expiarlas. Nos obtiene gracias especiales en nuestras enfermedades y en el momento de la muerte. Nos obtiene un juicio favorable en el cielo y muchas otras bendiciones. Toda la gracia, la caridad, la limosna es una fuente de bendiciones espirituales e incluso materiales. El Señor lo dijo: dad y se os será dado. Sed misericordiosos para alcanzar misericordia. Merece la caridad los favores de Dios, que se convierte en nuestro deudor y nos ama en proporción de nuestra caridad. Por ejemplo, tenemos tantos casos de los santos. Santo cura de Ars no tenía nada, millones pasaron por sus manos. En la vida que damos, recibimos, así es. Incluso bajo trabajo. Por ejemplo, se da a un ciego, a una viuda, ancianita que está temblando en el semáforo, le da un buen billete, que coma una vez esta semana con tu caridad. Mi hijo, Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te ayude. Y bien, quizás mi hijo, Dios te bendiga, te proteja, te ayude, te preserva de un accidente que te hubiera costado 300,000 quetzales. Sí, es algo serio. Lo que damos al pobre, lo damos a Dios nuestro Señor. Por lo tanto, nadie tiene el derecho de malgastar lo poco o mucho que tiene. Un día el papá de Santa Teresita de Licio, la niña Teresita de Jesús, después las vísperas, la misa, vísperas, fueron al parque un poco a caminar, y el papá le había dado unas monedas a la niña chiquita, póngale unos 7, 8 años, y vio un señor anciano ahí sentado, pensaba que era un mendigo que pedía, fue corriendo hacia él: señor, buenas tardes, y le dio todo lo que había recibido. Y el anciano dijo: hija, muchas gracias, te agradezco, pero no pido nada, no soy pobre, toma tu dinerito. Y viene esta niña que dio todo, abrió tu corazón a Dios, dio todo, y a los 24 años ya era santa en el cielo, grandísima santa. Acostumbrar a los niños a ser generosos, no ser egoístas, no hacer juicios temerarios. Cuando usted ve a un pobre que pide, no diga frente al niño: seguramente es un estafador, mentiroso, ladrón. Usted intoxica a ese niño, le pide hacer la caridad. Al contrario, ayudarlos. Hay de todo, es verdad, lo sabemos, pero nosotros lo sabemos por amor de Dios. Toda la caridad es fuente de bendiciones
espirituales y también temporales. Nos causa también alegría íntima más pura que puede procurarnos nuestros bienes. Qué dulce consuelo hacer limosnas, pensar que los pobres levantan sus manos al cielo para bendecirnos y piden por nosotros. Nos ayuda a obtener el perdón de sus pecados, expiarlos. El profeta Daniel dijo a Nabucodonosor, el rey emperador de Babilonia: redime con limosna sus pecados. La limosna libra de todo pecado y de la muerte eterna, y no dejará caer el alma en las tinieblas del infierno. Tobías 4:11. No dejará caer en el infierno las almas limosneras. Yo conozco casos, gente que perdió la fe, gente que sin fe perdió la fe, pero nunca se opuso a la caridad de la esposa. Caso de Santa Mónica, por ejemplo, un caso que conocimos aquí mismo. Y bien, al final, el esposo de Santa Mónica recibió la gracia del bautismo, y el esposo de esa señora también se convirtió, se confesó, comulgó tanto solo y murió cristianamente. Atrae bendición en su de conversión. Nos obtiene gracias especiales en nuestras enfermedades. En el momento de la muerte, la piadosa Tabita, una mujer de los Hechos de los Apóstoles, fue resucitada por San Pedro porque hacía ropa a las pobres, a las viudas. Hechos 10:2, etcétera. ¿Qué más? Nos obtendrá un juicio favorable en el cielo. La caridad obtiene un juicio favorable en el cielo. Entonces dijimos, la caridad expía los pecados, está en la Biblia, nos consigue la protección de Dios y de los santos. La limosna hace que la oración sea también más eficaz. Si quieres que oración suba al cielo, dele 2 alas, la caridad y la limosna. La limosna aumenta nuestros méritos, incluso nuestros bienes, porque Cristo dijo: dad y se os será dado, San Lucas 6:36. La limosna nos alcanza una cristiana muerte. Lo que, hermanos, durante esta cuaresma tengamos esta caridad bajo todas sus formas. Le dije que hay 14 maneras de hacer caridad: visitar a los enfermos, dar de comer a los hambrientos, beber a los sedientos, dar posada al peregrino, vestir el nudo, visitar a los presos y enterrar a los difuntos. Y hay 7 espirituales: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que necesita, corregir al que está equivocado con caridad y bondad, pero decir la verdad, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por vivos y difuntos. Pidamos al Señor este corazón generoso como Jesús, de tener siempre misericordia de nuestro prójimo. Sed misericordiosos y alcanzar la misericordia. Amén.